2 minutos nos separan de las 10 de la mañana y comenzamos nuestra columna de salud. Recibimos a nuestra psicóloga y sexóloga de cabecera, Rosana Pombo, que nos propone hablar de algo bien interesante. Citas en momentos de pandemia. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Me alegro. ¿Puede representar una oportunidad justamente la emergencia sanitaria y la pandemia para el amor? Sí, es una transformación que se ha venido dando de forma muy rápida, muy dramática, porque claro, con el tema de la pandemia sanitaria, la alerta sanitaria del confinamiento, los solteros y solteras o las personas que necesitaban salir para conocer gente, que estaban motivadas por eso, se han visto con eso cancelado, ¿no? Con el distanciamiento social, con el cierre de los lugares, de los boliches, los lugares para salir a comer, tomar un café y conocerse, se han visto cerrados por la pandemia, ¿no? Entonces, quedaron como el miedo de tener contacto con alguien desconocido, ¿no? Exacto. Y bueno, lo que funcionó al principio eran, bueno, las redes sociales, las aplicaciones como Tinder para poder llegar a tener un vínculo, ¿no? Pero han tenido que transformarse rápidamente estas aplicaciones porque también veían las personas que se sentían frustradas porque empezaban a chatear, empezaban a conocerse, a chatear a través de esas aplicaciones, pero después no se podían encontrar. Entonces era bastante frustrante porque no podían avanzar para después poder tener intimidad. Entonces como que también se enlenteció el uso de esas aplicaciones o se dejó de utilizar y tuvieron que hacer grandes cambios, sobre todo Tinder, que es como la más utilizada, justamente ofreciendo, sobre todo a partir de junio, julio, una modalidad de conocerse a través de videoconferencias. Porque antes era, bueno, es como un catálogo Tinder, ¿no? Entonces las personas empezaban a elegir chicos y chicas, hombres y mujeres, y después que aparecía un match, o sea que coincidían en la elección, pasaban a chatear por la misma aplicación, después de repente por WhatsApp y después salían a tomar algo y se podían hasta descartar rápidamente. Claro, pero ahora entonces ofrece ese primer encuentro por videoconferencia. Por videoconferencia. Estaba implicado antes esa modalidad. Exacto, y también ha implicado para las personas también un gran cambio porque antes podían chatear desde la casa, en pijama, ponían sus fotos, no es el mejor perfil, pero ahora tienen que producirse. O una foto que tenía 20 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es una gran queja. Queda al descubierto esa operación. Sí, por la videoconferencia, pero si no había videoconferencia, dejabas la foto de la revista Estelar. Uy, se me tapó. Pero era una gran queja, sobre todo nuestros pacientes que decían, y conozco a la persona y tiene 20 años más. ¿Qué pasó? Claro, no tiene nada que ver con lo que mostró en la foto. Claro, igual uno si tiene intención de encontrarse no puede poner una foto muy despegada del tiempo, ¿no? Porque exacto. No debería. Una decepción seguro. No debería. Pero, ¿y qué ha pasado con esta apertura? Es decir, hemos tenido aperturas que por lo menos nos permiten estar en un restaurante, en una confitería, tener ese primer encuentro con el distanciamiento social correspondiente. ¿Qué evolución hemos tenido de estas citas pandémicas? No me gusta mucho llamarlas citas pandémicas porque ya con el título yo no voy. Yo por las dudas digo, tengamos una cita pandémica. No, mejor no, qué necesidad. Pero ¿cuál ha sido esa evolución? Ese nombre, o sea, esa denominación ha sido a partir de una investigación que hice de una revista de Washington Post, que fue en Estados Unidos, que hizo una investigación sobre qué ha pasado, cómo han evolucionado las personas para realmente tener citas. Lo que se ha visto es cuando llegan realmente a conocerse, con la apertura de estos restaurantes o empezar a reunirse con amigos, es que de repente las personas que se conocían a través de Tinder, por ejemplo, les llevó mucho más tiempo pasar a una cita presencial. Claro. Y eso, la gran ventaja que ha generado es que se han podido conocer más. Son más profundas. Son más profundas. Menos superficial. Menos superficial. Llegás con un conocimiento el uno del otro más importante. O por lo menos de lo que cada uno dijo que era, le gustaba y hacía. Bueno, ahí también Tinder también como que se ha ayornado y ha evolucionado mucho porque dice que estas citas se parecen mucho a las citas a distancia, cuando las personas viven en puntos distantes, incluso en el exterior, pero ahora con el tema de la pandemia de repente vivían a la vuelta de la casa y no se podían encontrar. Entonces empezaron a conversar más. En vez de descartarse a la primera, porque no podían enseguida salir a tomar un café y descartarse a la primera por la impresión física, por el contenido del discurso, etcétera, empezaron a como a enlentecer la evolución, el proceso en la evolución del conocimiento y empezaron a ver como interesante de repente charlar todos los días, varias veces en la semana y empezar a contarse cosas, porque en realidad hay que tener mucha cautela a la hora de ver si se encuentran o no físicamente. Claro, y Rosana, ¿cómo es? Porque por un lado, supongo que
algunas desventajas del encuentro rápido que se está dando en la actualidad, que hemos mencionado aquí en la columna de salud, ¿no? De inseguridades, de no dar los tiempos necesarios. Por ese lado, bueno, es una ventaja, una gran ¿verdad? ventaja. Pero por otro también conocer a alguien más profundamente sin verse. En el encuentro cara a cara, claro, esa confianza que se había generado no es exacta, ¿no? Claro. Al chateo sí, o ese sí. diálogo que pudo haber habido. ¿Qué pasa en ese encuentro después de conocerse pero sin verse? Ahí está. En realidad, como Tinder empezó a desarrollar la videoconferencia, porque bueno, a nivel internacional se empezó a usar la videoconferencia para un montón de necesidades de las personas, empezaban a dialogar en la videoconferencia y empezaban a verse, a hablar de un montón de cosas, y eso no es lo ideal, no es lo mismo que el contacto físico, presencial, pero sí empezó a dar una gran ventaja en el conocimiento, porque fíjate que día tras día, semana tras semana, 2, 3 meses antes del encuentro físico, tener esa videoconferencia, que incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los cambios que se ha implementado es que las personas de repente pasaban de tener la videoconferencia desde la cama, desde el sillón, a lugares, a espacios abiertos donde las personas les gustaba estar y les empezó a gustar compartir también con esa otra persona. Entonces el conocimiento empezó a ser mucho más profundo también, de bueno, dónde uno vive, los lugares que frecuenta. Entonces a la hora del encuentro presencial ya hay mucho más conocimiento y de repente las expectativas son mucho más realistas. Ahora, voy acá directamente a la sexóloga. De todas maneras hay algo que es insustituible, para bien o para mal. El conocimiento personal, el que permite ver detalles, el que permite percibir aromas, el que permite un montón de cosas que son fundamentales a la hora de que te guste o que no te guste una persona. Es el que tal vez se ve dificultado porque quienes estaban acostumbrados a salir los fines de semana a bailar, exacto, ahora no pueden hacerlo. Y hay quien, por ejemplo, tenía su gran atractivo en la forma que tenía para bailar, cómo movía su cuerpo, cómo se expresaba, etcétera, etcétera. Allí sigue habiendo un freno importante para lo que es el relacionamiento. Por supuesto, todavía sí. Vemos que los filtros, con las videoconferencias, los filtros van cayendo porque las personas empiezan no solamente a hablar, sino también de repente a tener sexo virtual, a empezar a hablar de fantasías que antes no se animaban de repente hasta no tener un encuentro presencial. Pero eso no es peligroso. La pregunta es bien concreta. El hecho de que comiences a tener la comodidad, de que sin salir, sin tocarte, comiences a tener autosatisfacción a través de ese sexo virtual, ¿no puede terminar haciéndote una persona cómoda que dice, ¿para qué me voy a meter? Entonces, si al final de cuentas el final es el mismo. Claro. Por supuesto, las personas están siendo mucho más cautelosas. Estamos hablando que todavía estamos en pandemia, entonces se toman mucho más tiempo para manejar ese tipo de contenido. Y además también ven en la prensa las consecuencias que está teniendo de repente manejar videos en la intimidad, intercambiar fantasías y que de repente después tenga una consecuencia desagradable. Pero de todos modos es insustituible el contacto presencial y también empezar a tener relaciones sexuales cuando uno conoce a la persona físicamente. O sea, hay un enlentecimiento, un proceso mucho más lento en el conocimiento del vínculo, que eso ha sido, como dice Lorena, una gran ventaja, pero bueno, todavía no, nos está haciendo difícil, en la medida que vamos flexibilizando el tema del confinamiento, realmente llegar a un contacto físico y tener relaciones sexuales con todo lo que tú decís que hay que compartir. Pero bueno, no es como al principio que se descartaba la persona de una en el primer encuentro. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Un gusto, Rosana. como siempre. Muchas Columna de salud con la psicóloga y sexóloga Rosana Pombo en la mañana de Arriba Gente.